Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy me complace recibir de nuevo a mi estimado y admirado profesor Miguel Ángel Castro Merino, filósofo, psicólogo y sobre todo lector de la vida. Lector de la vida sin paños calientes y sin engaños absurdos ni sortilegios. Ya estuvo con nosotros en un primer programa que me consta que muchos de ustedes ya vieron y hemos querido reunirnos hoy porque tras el primer programa recibimos muchos mensajes, tanto en la vida cotidiana como a través de Internet, comentando sobre el tema del antinatalismo, que fue el motivo del primer programa, y el cristianismo. Y como nosotros somos como los toros de casta, que nos crecemos ante el castigo, hemos querido salir al paso y hacer este programa para ver si realmente cristianismo y antinatalismo son cuestiones tan lejanas y tan opuestas como a simple vista puede parecer. He querido proponérselo al profesor Castro Merino, que muy gentilmente ha aceptado el reto y aquí lo tengo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, desde aquí, desde León. Muy bien, Bienvenido. muy bien. A esta No sé vida de si... mierda. Bien, exacto. No sé si hemos de empezar con santiguándonos o alguna cosa de esas, pero bromas aparte, recordar a nuestro público, por si es la primera vez que ven este programa con el profesor, que Miguel Ángel Castro Merino es escritor de muchos libros, entre los que cabe destacar, y porque son los que van a ser objeto de escrutinio hoy, El maldito regalo de nacer, un ensayo antinatalista, Bienvenidos a esta vida de mierda, que es un libro cuyo título ya lo dice todo, y otro que tengo aquí es La carne espíritu, terapia filosófica y ejercicios espirituales. También hay algunos más que encontrarán muy fácilmente y que luego podrán ver en los enlaces respectivos para adquirirlos o para darles un vistazo a las reseñas en el cuadradito que hay para la descripción del canal. Allí encontrarán todos los detalles. Miguel Ángel, nos han lanzado al caldero de los réprobos. Eso, la verdad es que para alguien que ha sido educado en la fe cristiana pietista tan así regular, pues da gusto, ¿no? Cambiar ya el bienquedismo imperante, siempre con educación, ¿eh? Tampoco, bueno, yo no me gusta, y cada vez menos, ¿no? Insultar ni cosa tan habitual en las redes, ¿no? Yo ese estilo no lo querría usar porque además es el más fácil, ¿no? Es el que más fácil. Ahora, tengo la sensación, con la edad que tengo ya y después de muchas aventuras que uno pasa, de haber sido tomado el pelo, en este caso, por, bueno, pues lo que podríamos llamar el cristianismo, que por cierto no es uno, no hay un No, cristianismo, cada uno tiene el suyo. Yo me acuerdo cuando era creyente en que creía, ¿eh? Estas palabras creo que están muy meditadas, creía que creía, y yo le preguntaba a mis compañeros, pero ¿tú cómo es Jesús para ti? ¿No? Y entonces cada uno tenía su idea de Jesús, es decir, que no hay objetividad de ningún tipo, y entonces cuando tú empiezas a estudiar filosofía, sea la carrera, que a veces es lo que menos te permite filosofar, que eso también es verdad. Porque yo creo que mucha gente que hace doctorados en la universidad o hace estudios, muchas veces tiene muy buena formación, pero también esa formación te deforma. Y a veces yo creo que hay que tener una buena formación y luego empezar a criticar desde la filosofía pues un poco más rigurosa y ver que no encaja nada con nada, ¿no? Ver, por ejemplo, pues la milonga esta de... Vamos, no voy a usar la palabra milonga, voy a usar, pues, tal vez la falacia que encubre el cristianismo, el, la necesidad de estudiar la historia que nos viene muy bien suministrada por los datos históricos, los escritos, los documentos,
cómo fue todo esto de que el cristianismo emergiera en Occidente, etcétera, ¿no? Y cómo se pudo soslayar, ocultar otras tradiciones, por ejemplo, pues la de Rerum Natura de Lucrecio, que hay un libro muy interesante de una filósofa que seguro que lo conocen algunos, el Giro, en el cual se dice que ese libro de Rerum Natura fue proscrito por el cristianismo porque si hubiera sido esa rama, la rama, por ejemplo, epicúrea racionalista, hubieran surgido otra serie de conductas, ¿no? En la civilización que llamamos hoy occidental. Entonces, yo sí me gustaría decir primero que me gustaría decir pocas cosas, paucum sed bonum, es decir, lo que vaya a decir, porque a veces empezamos a hablar como cotorras, pero sí quiero, de alguna manera, pues lo que diga que esté fundamentado y que luego, bueno, pues también es verdad que todos somos susceptibles, los argumentos, de ser machacados. Y eso es la filosofía. Así Entonces, es, bueno, pues así sí. es. Uno de los motivos por los que después del primer programa me animé a proponerte este segundo, tratando la cuestión del cristianismo y su relación con el llamado antinatalismo, el nihilismo, fue porque en tu libro, en El maldito regalo de nacer, haces muchas referencias, o bastantes, a autores cristianos. Es decir, echas mano, se nota que lo conoces, de citas de los padres de la Iglesia o de personajes célebres que han sido prohombres de la fe cristiana y que en sus palabras podemos ver claramente un componente de asco a la vida o de maldición, ¿no? Del estar aquí, ¿no? O sea, se lamentan profundamente de estar aquí. Y Mm. esto me parece que es una cuestión para los que nos escuchan que es importante que lo sepan. Es decir, esto no nace por generación espontánea, no es una seta que de repente crece, ¿no? O sea, tiene su génesis, tiene su génesis. Hmm. Bueno, la Génesis está casi, iba a decir en el Génesis, pero no está en el Génesis, está en la Biblia, ¿no? Y en varios libros que, según dicen, son sagrados para los que lo son, ¿no? Igual que los santos son santos para los que lo son. En el Eclesiastés, en el libro de Job, son abundantes las referencias al maldito hecho de haber nacido, ¿no? Lamento, maldito el día que nací, lamento el haber nacido, parirás con dolor y trabajarás con el sudor de tu frente, y un montón de, bueno, de palabras que van encaminadas en esa acción, cosa que me parece que es de lo menos ficticio que tiene la Biblia. Es decir, si hay algo menos ficticio es la fenomenología que en capítulos o en fragmentos de la Biblia, que cada uno siempre coge los que le interesa, se ve cómo en eso hay una verdad total de que el trabajo, el trepalium, el tener a la gente entre tres palos durante toda su vida hasta los 67, ahora afortunadamente está el PSOE y bueno, no van a ser hasta los 80 o 90, aunque bueno, en breve dirán que es más socialista trabajar hasta los 100 y así te sociabilizas más. Entonces, toda esa descripción que hace la Biblia, algunos fragmentos son realmente de sabiduría, como el libro de sabiduría, el Eclesiastés, etcétera. No hay que llamarse tampoco, vamos, no hay que rasgarse las vestiduras de muchísimas lecturas que tiene el Evangelio, los Evangelios. Bueno, aquí hemos tenido en España pues un monstruo, entre otros. Y hay una tradición interesantísima de lectura del cristianismo desde otro enfoque, ¿no? Desde un enfoque, él lo llamaba agnóstico, al final fue más bien, pues, ateo, y me refiero, pues, al que estuvo de delegado en el Vaticano, que luego rompió ahí con la curia romana, que fue, pues, uno de los grandes autores, vasco, y aquí tengo, pues, un montón de libros suyos, y lo que quiero decir con esto es que tal vez haya que darse cuenta de que el cristianismo no surge por generación espontánea, sino que antes, como antecedente, tiene al platonismo. Un platonismo que influirá en la religión musulmana, un platonismo que influirá en la religión católica y un platonismo que está casi coincidente con el budismo, que es bastante nihilista.
por cierto, ¿no? A pesar Sí. de que, bueno, pues ellos creen en el samsara, el nirvana, etc. Pero el platonismo ha dicho claramente que hay dos mundos. El mundo sensible, que es, digamos, iba a decir vomitivo, eso no lo dice Platón ni mucho menos, pero es el mundo de la corruptibilidad, de la corrupción, de, por ejemplo, del presunto ávalos. Es el mundo de donde está la gente pues, que quiere 200 millones porque, bueno, pues como tienes una gabardina y tal, dice, quiero 200 millones o los que sean, ¿no? Entonces, ese mundo es corruptible. Es este, es el mundo de Heráclito. Aquí hay siempre hay movimiento, hay envejecimiento, tú estás joven y al año siguiente ya te ves muchas arrugas. Ese mundo pues es decrépito. Y luego está el mundo de las ideas, es el mundo de la perfección. Ese mundo de la perfección lo coge el cristianismo casi, bueno, claro, porque es que Jesús era pues carpintero y poco sabía de teología, ¿no? Si Jesús levantara la cabeza, el hijo del carpintero, si es que lo fue, vería que no, vamos, no encaja nada con lo que él, con su filosofía, porque vería que, bueno, pues han salido desde los sacramentos, todas estas cosas, pero vamos, el caso está en que el mundo celeste es el que coge tanto los musulmanes como el cristianismo, el catolicismo, por supuesto. Hay un mundo perfecto que es el que realmente nos espera. Cuando veamos cara a cara a Dios, según dice Juan, los Hechos de los Apóstoles, entonces seremos felices cuando veamos cara a cara a Dios. Mientras tanto, este es un mundo, pues bueno, pues denigrante, horroroso. Un Un valle de mundo lágrimas. valle de lágrimas total. Entonces, claro, pues aparte de muchas otras cosas que creo que no nos pueden quedar en el tintero, ¿no? Por ejemplo, en la época de 1600 barroco hay un tal Miguel de Molinos, la guía espiritual, la defensa de la fe, que dice que, bueno, pues opta por el quietismo. No hay nada que hacer, simplemente hay que centrarse en la nihilización o la nadificación de la subjetividad. Eso será objeto de inquisición, de censura y será proscrito. Pero él bebió de un dominico que pasa por místico, del maestro Edgar, que dice, ojo, Dios es la nada. Un filósofo como Edgar, teólogo, que influirá muchísimo en Hegel, un filósofo también pues, bastante importante en el racionalismo pues, de la tradición occidental. Y con respecto a esto, Manuel, hay una cosa que yo pongo aquí en el libro del maldito regalo de nacer que me pareció supremamente interesante. ¿Qué dice? Los hombres, las criaturas, como lo llaman ellos en ese lenguaje, son cosas nacidas. Las res natae. Res, cosa, nata, nacida. Es decir, nadas. Somos nada ante el Dios que es el Ser Supremo. Es decir, no hay que sorprenderse que la misma tradición cristiana, en muchas acepciones, opta por un nihilismo de la vida, porque nosotros aquí pasamos como de figura, de sombra, no somos más que imágenes. Y eso lo pinta muy bien uno de nuestros mejores paisanos, que es, pues, vamos, pues Jorge Manrique. Creo que la poesía de Jorge Manrique a mí es la que me llevó, me condujo al estudio pues, de las realidades últimas, ¿no? de la filosofía existencialista, que creo que la tenemos ahí, en un palentino de Paredes de Nava, interesantísima esas coplas. Evidentemente, él piensa que al final pues hay Dios y entonces, bueno, pues tal. Pero claro, para los que somos, y esto también lo quiero dejar muy claro, para los que no somos ateos esenciales totales, sino para los que negamos totalmente a Dios, porque yo creo que el ateísmo no es una filosofía, sino que es la negación de la imposición de otros, para los que decimos que Dios no existe, que es imposible por esencia y por existencia, es decir, que es una contradicción por todos sus atributos, que no tiene ningún sentido y que además es uno de los pilares firmes de la filosofía, por ejemplo, del materialismo filosófico, de Gustavo Bueno, por ejemplo. Bueno, sí. Y pues entonces yo creo que todavía hay gente que todavía cree en algo. A veces creen hasta en la vida. Y es una forma también de divinizar algo como Nietzsche,
que a veces yo creo que perdió los papeles porque, claro, como se puede divinizar tanto la vida, cuando la vida es una cosa que no sabemos nada más que, bueno, ahora sabemos lo poco, es como un poco Hume, ¿no? Nosotros solo podemos conocer lo que tenemos pues alrededor de nosotros. Entonces O yo por creo que en mi ejemplo, época... y Sí, disculpa que te interrumpa, hay gente que cree ahora que has mencionado al materialismo filosófico, Bueno se ponía furioso cada vez que se lo mencionaban, era las energías, ¿no? Y le decían, sí, sí, es que las yo creo en las energías. energías, ¿no? Y Bueno cogía unos cabreos, pero oiga, ¿de qué me está usted hablando, no? Haga el favor de definirse, ¿no? Defina. Y claro, les Sí. dices que definan y claro, ¿qué energías? Las energías, ¿no? Las energías, bueno, ¿y eso qué es? Cada uno tiene su propia... Sí, es como hablar del Big Bang. La gente, yo les digo a los alumnos, digo, pero a mí cuando me viene un físico hablando del Big Bang, yo creo que la gente somos creyentes. Y el que no cree en Dios ahora cree pues en la New Age o crees, bueno, pues como puede ser pues el Big Bang, ¿no? Y ya con la palabra Big Bang ya está todo claro. Pero hay que partir que nosotros conocemos muy poco. Ahora, hay cosas que conocemos mucho. Por ejemplo, el teorema 147, el teorema de Pitágoras, se sabe mucho cómo es. No hay vuelta de hoja, ¿no? Es así. Y eso es irrebatible. Pues la idea de Dios pues es también irrebatible. Pero con respecto a esto de la nada, quería eso, abundar en que nosotros, para el cristianismo, para una corriente muy interesante que Schopenhauer destaca, el cristianismo primitivo, dice que nosotros, bueno, pues estamos en este Valle de Lágrimas y que están esperando ya la venida del que no acaba de llegar, claro, porque ahí hay páginas de ateos en Facebook que están todo el día mofándose de que, ¿y cuándo llega? ¿No? Y va como un perezoso Cristo, como diciendo, a ver si llega, porque no acaba de llegar, ¿no? Los que estaban de mártires en el Coliseo, que fueron muchos menos de los que dicen, pues estaban esperando, daban su vida, porque dicen, su vida era tan miserable que dice, bueno, a ver si me llevan rápido y mira, por lo menos tengo ahí, porque además, debido al condicionamiento de la opinión, se puede hacer con la gente tanto, bueno, como hemos dicho otras veces, lo que se quiera con nosotros, ¿no? Es decir, si hay algo importante en nosotros, es la condicionabilidad de cómo se nos conduce, ¿no? En esta vida y cómo se nos hace creer pues, en majaderías absurdas. Por ejemplo, cuando el otro día veía de soslayo a una gente con una falta de respeto total, con el cristianismo primitivo, ¿no? Con esas casullas sorteras ahí en Notre Dame, que lo vi así, vamos, un poco animado porque había escuchado a Jiménez Los Santos un poco por ahí, digo, voy a ver esta moda, ¿no? Es para mí, como ciudadano aquí de León, me parece denigrante, ¿no? El cristianismo, cómo se ha hecho mofa del cristianismo. Otra cosa es el arte, que a veces puede ser hortera, ¿no? Que te encuentras así pues en los museos de arte contemporáneo. Es una horterada muchas veces. Pero que lo hagan con el pretexto de la religión cristiana, con estas casullas de Prada ahí en el Vaticano, a mí me repugna como, digamos, haber ingresado en los dominicos cuando tenía una ilusión tremenda. Bueno, estaba en un delirio romántico por eso de llevar el hábito y presumir delante de los demás, que luego me he dado cuenta que era una impostura total, vamos. Y como también destaco que hoy en día los cristianos, sobre todo esto, las órdenes, lo poco que queda, yo me gustaría hacer un psicoanálisis de esta gente. Yo tengo amigos en las órdenes y te das cuenta de cómo, organizan su mundo y pasan un poco de la figura de Cristo, de la pobreza de Cristo. Recordemos la novela de El nombre de la rosa, la pugna histórica que ha habido siempre entre los fratricelli, es decir, los espirituales, los pobres, y los que querían, bueno, pues decir que Cristo no fue pobre, toda esta historia, ¿no? Y yo me he visto que los frailes, los curas, están más preocupados, no todos, por la pinturita que tiene el convento, sus estatuas, sus esculturas, es decir, son unos burguesotes en muchos contextos. Me parece que están más preocupados, más que por la llegada del reino y por la teología de la liberación, que por cierto, yo cuando estuve en los dominicos, había alguno que todavía sigue ahí y me trae patéticos recuerdos cuando decían, había un movimiento en los años 80 de la teología de la liberación, y que se mofaban como que había que buscar a los pobres. ¡Ay, tenemos que buscar a los pobres! O sea, les parecía poco, ¿no? Era la prueba de fuego de que yo ahí no pintaba nada, porque yo realmente, pues vamos, nunca pensé que se pudiera optar por el voto de pobreza, castidad, obediencia y luego mofarte, como yo creo que también en los políticos, ¿no? Porque esto también
en ese libro que tienes del panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias que te he enviado, ahí Sí. pinto cómo viene a ser lo mismo los nuevos partidos políticos, su rollo de venderte que es la solidaridad, la igualdad, etcétera, se adecúa bastante a la iglesia o a las iglesias, ¿no? Porque tienen un ideario y luego cada ministro y cada político lo que quiere es su bien propio, es decir, que dejen de contar milongas de que si España, Cataluña, País Vasco, lo que quieren los políticos es lo que quieren. Y entonces, bajo esa ideología, como diría Marx, de falsa conciencia, pues te hacen pasar que, bueno, que creen mucho y tal. Pero desde mi punto de vista, vamos, creen menos que yo, o sea, menos que yo. Bueno, es curioso como un hombre como Gustavo Bueno, él mismo ya habló de estos temas, indicó el desastre que bajo su punto de vista suponía intelectualmente y en otros órdenes el Concilio Vaticano II. Es decir, como él en un programa famoso que tiene, en el que participó de la clave, dijo que según, bajo su punto de vista el Concilio Vaticano II, el cristianismo, entra en un repliegue que lo sitúa pues en este buenismo, en este irenismo, le va quitando toda la espiritualidad o todo lo que tenía de interesante y al final acaba, que él lo sitúa en el mito de la izquierda, en esta especie de izquierda divagante, excéntrica, ¿no? O sea, estos curas, prógeres, y que es pura inmanencia, ¿no? Y donde todo lo que hay de espiritual realmente, pues se elimina y no se habla. Eso sí, luego a la hora del sacrificio del voto de pobreza, de todas estas exigencias tan duras de vida, esto no se ha rebajado. Entonces, claro, ¿cómo casas una cosa con la otra, no? Es que eso, ahí hay un desfase, Sí, claramente. ahí hay un divorcio esquizofrénico total, ¿no? Y eso yo lo he visto porque, claro, los que permanecen en las órdenes en general, ahí vas al monasterio de Samos, en Galicia, es una preciosidad, está en el Camino de Santiago, ¿no? Cerca de Sarria, y ves que, bueno, un monasterio impresionante para 14 monjes. Dices, madre mía, pues si son tan cristianos y tan, vamos, tan solidarios y fraternales, que lo repartan para el pueblo, como diría, por ejemplo, alguno en el nombre de la rosa, ¿no? Pero no, no. O en silos, ¿no? Que viven, pues, bueno, pues una vida, pues yo estaba allí una semana espiando y la verdad, vamos, pues que no está mal, ¿eh? El claustro. Y con respecto a lo que dices, bueno, pues mira, yo conocí en los dominicos a un dominico que luego fue a Nicaragua y este se titula Consagrado a Dios en la clase obrera, Fernando Suazo. Era un hombre que renunció pues eso, a las órdenes porque vio que era un cuento chino y luego, bueno, dejó la orden dominicana y está allí en Nicaragua pues con los miserables, con los pobres, ¿no? Para mí, eso sí que puede ser, aunque no crea en Cristo ni hostias, para mí eso sí puede ser realmente pues, un compromiso con los demás, con los desfavorecidos. Quiero decir que, bueno, pues que una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Pero con respecto a lo del el nihilismo y el cristianismo, bueno, pues mira, podemos ir a uno de mis autores preferidos de culto, que es Fray Luis de Granada. Y ahí se ve perfectamente pues como, vamos, dominico, ¿eh? Y además muy, muy interesante porque fue hasta predicador con Carlos I. Está pues también Diego de Estella, Fray Diego de Estella, que es interesantísimo, un franciscano, que le corrigió a Felipe II para que el monasterio del Escorial no fuera tan ostentoso. Y tengo aquí sus trilogía, 3 libros sobre la vanidad del mundo, que es maravilloso. Viene a decir pues que este mundo es estiércol, como dice el apóstol, ¿no? O sea, este mundo es estiércol. O sea, que la nada en el cristianismo de la tradición esta que te estoy comentando está más que atestiguada. No te digo ya nada de Agustín de Hipona, claro que lo citamos ahí en el maldito regalo nacer, que en De Bono Conjugali, en esa obra del bien conyugal, del matrimonio, insiste en que para que venga cuanto antes Cristo hay que dejar de tener hijos, ¿eh? Y entonces así llega antes el reino. Entonces, bueno, dejemos de tener hijos y así ya dice Dios, bueno, es que pinto yo aquí, ¿no? Ya no hay criaturas, pues voy para allá. Bueno, Como buen platónico que era. lo cual no se le puede negar cierta lógica.
en ese racionamiento, ¿no? O sea, Sí, total. claro, Es una claro, forma sí, de sí. probar a Dios. Dice, bueno, voy a dejar de hacer hijos a ver si viene. Pero a lo mejor no viene, ¿eh? A lo Un mejor no pillo, viene. un pillo. En el libro del maldito regalo de nacer, citas a Clemente de Alejandría y dice, cuando Salomé preguntó durante cuánto tiempo dominaría la muerte, el Señor contestó, mientras vosotras, mujeres, sigáis pariendo. Bueno, pues Clemente de Alejandría no peca de ser ateo y entonces está en la religión cristiana y ahí lo dice todo, ¿no? O sea, ahí es donde dice que hay que cortar el grifo. Y entonces, bueno, pues cuando las mujeres dejen de tener hijos, pues esto se consumará y el reino de Dios viene. Entonces ya está. Por cierto, aparte de Fray Luis de Granada, que tengo aquí unas frases sustanciosísimas, ¿no? Está el Kempis, La imitación de Cristo de Kempis, ¿no? Que es un libro pues chulísimo. Y Sí, por no hablar de este que es una delicia, ¿no? De Juan Eusebio Nierenberg, que este libro, pues bueno, pues aquí lo mostramos a que si no cámara, me es un equivoco, jesuita. si no me equivoco, Juan Eusebio Nierenberg fue el traductor del Kempis. Sí, además de Tomás de Luis de Granada, él también lo prologa Luis de Granada y este lo tengo yo aquí, la edición prologada y traducida por Nierenberg. Sí. Interesantísimo. Era de la familia de María de Austria, era pues descendiente, tenía así familiares y bueno, las frases que vienen aquí es que son rotundas, o sea, no hay, aparte de Teresa de Jesús, ¿no? Ay, qué vida tan amarga, do no se goza el Señor. Aquí, aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Es decir, una preciosidad de poema. Y bueno, pues ya te digo, este Diego de Estella, interesante, pero donde los haya, ¿no? Maldita la salud, pues hace los pies ligeros para ir al pecado y al infierno, ¿no? Por ejemplo. Casi, Aparte de... casi Sí, nada, casi nada. No, no, que es casi nada. Es un sí, canto a la enfermedad, ¿no? total, para cuanto antes abandonemos este mundo, mejor. Es muy curioso, yo he visto esa metamorfosis de la Iglesia. Cuando el cristianismo primitivo, cuando yo lo conocí, pues un poco te vienen a decir que, bueno, la pobreza, pues hay que vivir un poco, pues casi como los ascetas de las ermitas de Córdoba, ¿no? Bebiendo en las calaveras. Pero luego hubo un rollito, un ayornamiento muy progre de, Dios es amor, habla con Jesús, nos decían como si fuera Chuchi, ¿eh? Con Sí. Jesús, tu amiguito y tal. El Entonces ha Jesucito, producido. el Jesucito colega, ¿no? Sí, como que podías hablar con él. Yo, claro, yo hablaba, intentaba hablar con él, pero era imposible, ¿no? Porque no te contestaba nunca. Entonces, bueno, pues sí, ha habido una metamorfosis porque perdían clientes, ¿no? Entonces hubo una fuerte edición de libros, como muy rollos de las ediciones paulinas que a mí me encantan, con dibujines, con caricaturas, Jesucristo es tu colega, Él te ama, cómics de la época de Francisco de Asís, de un tal Cortés, que hacía muchos cómics de vamos, de estos personajes cristianos, pues un poco para, pues eso, endulzar la religión católica, ¿no? Cristiana. Todo muy cursi, todo muy cursi. Sí, pero claro, es que si no la gente se te va, ¿no? Es como si pones música a los chavales de Bach, no te queda ninguno. Entonces tienes que ponerles ahí para que en las fiestas del colegio pues digan, bueno, mira, pónganse a no sé quién, ¿no? Y entonces, claro, hay que buscar clientela. Y sobre Nierenberg, que luego si eso podemos hablar un poco de las pasiones humanas, hay que mencionar a uno de nuestros grandes autores, que es el venerable Miguel de Mañara, cristiano. No sé si conocéis los que lo veáis, si Manuel conoces, el Hospital de la Caridad está al lado de pues la Torre del Oro, ahí en Sevilla. Y No, hay allí como un hospital precioso que se puede visitar de este personaje interesantísimo que Ortega y Gasset y Unamuno, tantos autores pues del 98 le dedicaron muchos estudios. Miguel de Mañara. Y allí pues se convirtió tras la muerte de su mujer, tenía una vida licenciosa y ahí es cuando descubre, bueno, pues que la vida es muy pasajera. Y Valdés Leal, también de la tradición cristiana, pintor, tiene en esa iglesia unos frescos preciosos, que es el de las Vanitas. Hay uno de ellos, que es el que aparece la muerte,
vamos, su guadaña, ahí están los obispos con toda la riqueza diciendo que in ictu oculi, es decir, en un abrir y guiñar, cerrar de ojos te vas de aquí. Y entonces es una cosa que ha olvidado también mucho el cristianismo cuando no recuerda que nuestra vida, según él, es pasajera, ¿no? Entonces se les ve como muy felices, ¿no? Están como, nadie se quiere ir, ¿no? Cuando dices, joder, cuánto, como si dijeras, pero si tanto es el amor de Dios, ¿por qué no, vamos, por qué no haces un poco más por consumirte cuanto antes? Como una llama de amor viva, ¿no? Estilo, pues, Teresa de Calcuta. Pero parece ser que preferimos la vida burguesa del Vaticano, que, por cierto, es interesante ver qué se cocina allí, ¿no? Porque lo del Vaticano, vamos, yo es que un día que tenga tiempo voy a hacer un estudio de los personajes que hay ahí, porque tienen poco que ver desde mi punto de vista con el cristianismo. Pero es que el catolicismo actualmente está muy vacío de mensaje, digamos, trascendente, si lo miras bien. Tú haz un estudio, recopila las encíclicas que ha escrito Francisco, por ejemplo. Sí, bueno. ¿Qué hay ahí de vida eterna, pecado? No, habla de ecología, habla de la casa común, Sí. habla del respeto a los demás, del amor, en fin, de cuestiones que, como diría Gustavo Bueno, que se lo afeó a un progre de la época en este programa de La Clave, eso también es Gandhi o también es Sí, no hay muchas otras. diferencia. No O hay sea, diferencia. Bueno, de hecho, vamos, como estamos con el tema ese del nihilismo, fíjate si no hay diferencia, que en la escuela pública ahora los imanes también dan clase de religión islámica, que es el dios, pues, Alá, y al lado en un aula están hablando del dios de Yahvé y en el otro del dios Alá. Es decir, es la posmodernidad que diría, pues, Bátimo y todos estos autores diciendo que vale todo. Es decir, que es un mercado en el cual, bueno, pues mire, usted, cosa que no pasó nunca, ¿no? Antes, pues bueno, pues las guerras desgraciadamente, ¿no? Entre católicos y musulmanes fue tremenda, ¿no? Por la divinidad. Hoy en día conviven en la escuela sufragada con fondos públicos. Eso ya te dice todo, ¿no? Yo creo, ¿no? Es decir, que dos dioses incompatibles son predicados en una escuela. ¿Por qué? Pues porque está todo este tema de la cosa de la democracia y todas estas cosas. de hecho, un tema que a mí, porque me interesa mucho, si tú observas los conflictos internos que tiene el cristianismo actualmente entre las comunidades cristianas, ninguno es por cuestiones doctrinales, todo es por cuestiones morales. Todos Sí, son por si se pueden casar los homosexuales, por si se puede bautizar a un travesti, pero ninguno se pelea por la transustanciación. O sí, por, ya o, es. o por si Cristo es la segunda hipóstasis de la Santísima Trinidad. No, no hay ese tipo de Bueno, peleas. Manuel, espera, es que es muy difícil que se peleen por la transustanciación, porque el otro día, en clase de historia de la filosofía con mis alumnos, algunos habían hecho religión el año pasado, pero y todos los años anteriores, ¿no? Porque como encima antes con la ley Wert les puntuaba y les venía bien, pues lo hacían por eso y era más fácil. El otro día hago un pequeño test y les pregunto, bueno, ¿sabéis que vais ahí a San Isidoro, que es uno de los templos románicos preciosos de León, donde Hombre, está expuesto el Santísimo, ¿no? Sacramento? sí. Digo, ¿sabéis que la gente se hace la genuflexión porque ahí está Dios? Y no lo Digo, sabía. ¿verdad que sí? Digo su nombre. Dice, no, no, es una metáfora. Digo, pero ¿cómo que en esa galleta, la galleta la llamaba Holbach, el gran ilustrador francés, que es un portento de un Bueno, derroche el libro ese de Holba que es como TNT, pero total? sí, Es muy bueno. Holbach está por releer porque está reeditado. Pero entonces no sabían estos alumnos en segundo de bachillerato, cosa que nosotros sí hemos estudiado. El cura de sexto de GB a mí ya me dijo que ahí estaba el cuerpo y el cuerpo del Señor, es decir, la transustanciación de Tomás de Aquino, no la conocen. Es no. decir, que les ponen en religión pues películas del exorcista. Yo cuando me entero digo, esto está ya totalmente perdido, porque es que ni siquiera les explican ya, por lo menos, cultura pues, de teología dogmática. Y entonces no entendía
Que eso, fíjate que eso les dije, los protestantes, bueno, lo pueden llegar a admitir, pero un católico, ahí está el cuerpo del Señor, según lo que tú dices, que por cierto, si te metes luego contra el cristianismo, atacan, pero no saben por qué. O sea, que lo mismo les da la transustanciación. No saben nada. Pero ahí voy, que es una religión que defiende cuestiones pues que son comunes, pero Claro, lo que es la propia esencia o sea, de su articulado religioso, de su entramado, eh, bueno, tú no, que no. has estudiado también a todos los dominicos, ya sabrás que en el Concilio Vaticano II, Schillebeck Sí, Domenico. ya atacó la cuestión de la transustanciación y empezaron a hablar de cuestiones como la transignificación, como, es decir, ahí en el concilio empieza una especie de demolición de lo que es la construcción dogmática del cristianismo, para adaptarlo a un ayornamiento, como quieras. Pero eso, ¿en qué ha acabado? Pues en que los Mm, chicos que van a hacer la primera comunión en León o la confirmación, que serán muchos más que los que la hacen aquí en Barcelona, seguro, sí, sí, seguro, cuestión pues sociológica, ¿eh? Tampoco hay nada más que rascar. Bueno, porque van a colegios que, bueno, pues les hacen, pues eso, es una forma de distinción de clases, ¿eh? No, no ya, hay mucho pero más. bueno, pero ¿en qué ha acabado? Pues en que les importa un pito o ni saben que cuando está el Santísimo expuesto y la gente se arrodilla, pues es porque está Cristo presente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los propios clérigos eh, pasan del tema. Porque si no, Bueno, ya me dirás, ¿y por qué? y hasta cierto punto con razón, porque como ven que vamos, el pan este que no produce efectos, yo creo que la conducta se ve por las consecuencias. Entonces, como dicen, bueno, como parece que no hace gran cosa, pues a lo mejor... Es que, claro, hasta los curas son científicos, ¿no? Y llega un momento que las creencias, al estar sociológicamente tan infectados, pues tan contaminados, claro, no es en la época de la previa a la transición española, que ahí había pues un control de la ortodoxia total, ¿no? Eso sí que era una España, Pero increíble, ¿no? yo creo que en eso ha influido mucho y a ti tú que eres un experto en el conductismo, a ver qué me dices. Yo creo que ha influido mucho el tema de la reforma litúrgica. Porque un cura revestido como se revestían antes, que salía al altar, introibot altarem Dei, en latín, con el incienso, las sacras, el copón, besar la patena, toda esa liturgia, digamos, las velas, pasar Sí, de eso a la guitarrita, a comulgar en la mano, a ponerse todos haciendo el corro de la patata, pues hombre, sí. eso cómo afecta a un individuo. Bueno, pues está clarísimo que si tú en la época de, vamos, de la ortodoxia de la transición, antes de la transición, pues había todos esos ritos, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II, pues luego llega la guitarrita, llega la pandereta y pues cambia completamente la percepción de la religión, claro. Porque tú pillas al Dalai Lama y le pones un traje y corbata y lo metes en un hotel de estos, un Hilton, en una habitación de un Hilton sin ningún adorno, pues es un chino, o sea, un chino, un oriental, ya está, ¿no? O sea, digamos que el tema de la reforma litúrgica tiene mucha importancia. Hay una película basada en un libro muy buena que se llama Creyentes. No sé si la has Sí, visto. no, no lo he Es, visto. es la de un monasterio que hay en Irlanda que se revela y se resisten a cambiar el ritual de un supuesto concilio Vaticano V, ahora no me acuerdo, y la iglesia modernista manda a una especie de visitador para decir que hagan el favor de no... ¿Por qué? Porque eso seguía trayendo más creyentes, lo que ellos seguían Sí. haciendo, ¿no? Y evitaban esa especie de iglesia ecuménica que es a lo que decías tú, ¿no? Que se está Mm, hablando de llave en un aula y al lado de Alá, ¿no? O sea, sí, qué más da? ¿Y qué la más da? tolerancia. Es la tolerancia porque además yo creo que no nos cabe otra, ¿no? Yo creo que como España ya... Bueno, es que en mi instituto, afortunadamente, yo cada vez estoy más agradecido, y esto te lo digo sin ninguna ironía, de ver a estos niños que nos vienen de allí de Marruecos, que ya son tan españoles, a veces tan, vamos, o más,
que los que están aquí, porque, bueno, pero hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer ya no tiene sentido es lo de Isabel la Católica, porque ahora estamos, lo que dirían los conductistas, con una claridad total. Son otras contingencias, eso ya ha cambiado. Es como diría Hegel, ese mundo ya ha muerto. Yo sé que hay muchos melancólicos, hay gente de curitas que te van así como de negro y tal, y dices, oh, pues mira, qué bonito, ¿no? Qué pena. Pero ya eso creo que ya no tiene, ya como que está, vamos, de capa caída, ¿no? Es lo que pasa con las filosofías. Llega un momento que una filosofía, un sistema, perece, te da pena, pero bueno, desde el punto de vista racionalista creo que todo tiene un fermento, ¿no? Y lo que se está produciendo ahora, pues es una mezcolanza que dará sus frutos de la manera que los dé, ¿no? Ahí sí Pero que no se mira, puede. ahora que hablas de estos alumnos tuyos que vienen de Marruecos, etcétera, te voy a decir algo que me comentó una espectadora, vamos, después del primer programa. Me dijo, me ha gustado mucho, pero me gustaría saber si Miguel Ángel iría a predicar el antinatalismo a África. A ver, Hombre, yo no, vamos a ver, lo que te decía, da pereza predicar, ¿no? Yo estoy aquí muy bueno, bien escrito. No, pero sí, está eso muy te bien la decía. pregunta. Claro, yo creo que la gente sufre, ¿no? O sea, y más allí, o por lo menos allí sí que es mucho más descarnado. Pues claro, mucho más que aquí, porque aquí ya la gente no hace falta muchas veces que le digas que no. Creo que la propuesta de estos ensayos es simplemente pues que el personal piense dónde coloca a hijos, ¿no? Yo creo que la vida, no sé si sería este el tema que hemos quedado en hablar de otra vez de este más de lleno, del maldito regalo nacer. Yo creo que la vida, como muchos dicen, es una imposición, ¿no? Si tienes suerte, pues abrázate y sé feliz, ¿no? Pero cuando tú sabes como por tu trabajo, lo que has visto, el sufrimiento, etcétera, pues esa compasión, ¿no? Que hoy tanto se habla y que ya se hablaba con Buda, pues dices, joder, ¿no? Eh, uf, no sé, yo tanto optimismo, la verdad es que me fatiga. Y es Sí, curioso porque, sí, no, fatiga porque muchas veces ves que bueno, sí, eso, que es una oropel, impostura, es un sí, además se oropel. aburre mucho, ¿no? Por Pero cierto, también hablando un poco de esto de tal, pues bueno, por decir más de la lista, ¿no? sí, Calderón de la Barca, ¿no? Comulga perfectamente Schopenhauer con Calderón de la Barca cuando dice que la vida hay que interpretarla más desde el cristianismo primitivo como una condena, como algo que tenemos que espiar. Es decir, no nos olvidemos del pecado original, que los sí, niños ya no claro. saben lo que es el pecado original. Hemos No, caído. La caída en el tiempo, que es una obra de Cioran, habla bastante de este tema, ¿no? De que, bueno, el hombre es un ser caído. Pensemos que el pecado de Adán es el que nos ha llevado a esto, ¿no? Y nos ha llevado pues a unas cosas horrorosas, ¿no? sí, Tenemos que trabajar para comer, que por cierto, eso también es para hablar, ¿no? Porque claro, aquí la peña no se da cuenta que para estar bien ella, ahora tú y yo aquí hablando, hay mucha gente jodida pues extrayendo coltán, hay mucha gente jodida pues en los trabajos de puta mierda de miseria, pero la mentalidad burguesa eso no lo vemos, no, bueno, todo funciona. Y creo que sí hay que educar a los alumnos, incluso los que creemos que somos, entre comillas, un poco burgueses o pseudo burgueses, en un cierto mirar hacia los demás compasivamente. Hay mucha gente que sufre para que el señor Papa esté ahí en el Vaticano y todos los Trump y todos, ¿no? Y el Biden y todos estos que cuando llegan al poder, pues ahora al final antes ha liberado no sé entre cuántos y con ellos a su hijo. Pues aquí se ve que, joder, la conmiseración con los demás, claro que te lleva a decir, oye, pero tú sabes a dónde traes a hijos. O sea que tampoco creo yo que haya que poner una causa antinatalista, yo no participo de eso, aunque me han entrevistado desde Chicago, una antinatalista muy interesante que entrevista a gente muy potente, a tal Amanda Sudenick, y bueno, está ahí en internet. Esta chica me la tradujo además un compañero de mi instituto, porque hablan así pues muy rápido en inglés americano. Y muy bien porque me gusta, porque traía también a Jaime, a Benatar, a toda esta gente que, bueno, que sí. tienen algo que decir, ¿eh? Los han Pero entrevistado.
pero yo creo que hemos hecho un repaso, o has hecho un repaso de autores cristianos, pues que hablan claramente sobre la desgracia de nacer y este mundo que es un valle de lágrimas. Y yo creo que nuestros espectadores pueden pensar que estamos refiriéndonos a autores cristianos, pues de hace, no sé, antiquísimos, y que eso es una cosa pues periclitada y que se acabó, ¿no? Pero yo creo que tú y yo, incluso hablando un poco de este programa, pensamos en uno. Nos vino a la mente un personaje bastante moderno en lo que es la historia de la Iglesia Católica. Y con tu permiso, voy a leer Sí, una frase. Y si te parece, la comentamos antes de decir a quién pertenece, ¿no? sí. Dice: el matrimonio es para la clase de tropa y no para el Estado Mayor de Cristo. Así, mientras comer es una exigencia para cada individuo, engendrar es exigencia solo para la especie, pudiendo desentenderse las personas singulares. Ansia de hijos, hijos, muchos hijos, y un rastro imborrable de luz dejaremos si sacrificamos el egoísmo de la carne. Sí, ¿verdad? Lo hemos comentado, ¿eh? De José Y María Escrivá de Balaguer, ¿eh? esta frase, señoras y señores, la encontrarán, y otras tantas muy, muy, muy curiosas, ¿no? En el libro, que es el libro, vamos, fundacional, Camino, escrito por José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y canonizado por Juan Pablo II, por tanto, santo de la Iglesia Católica Romana. Tú, cuando lees esta frase, qué te viene a la mente, así, a bote pronto? Bueno, pues me viene pues estos que solo se limitan a predicar, pero que otros les traigan hijos, ¿no? Yo quiero que me traigas hijos y así me mantienes a mí, pues el reino. Me vienen muchas cosas, pero bueno, en principio eso, ¿no? Me viene la sotana, todo lo que yo he aprendido a odiar en un colegio. Yo estuve en un colegio así muy... Bueno, es que en esa época, antes de venir Juan Pablo I aquí a España, en el año 82, que nos llevaron a Ávila, a una excursión cuando vino el Papa, me viene que en mi colegio estaba lleno, pues, de todos los... Como el Papa les había dicho que había que reclutar así cristianos para las órdenes, había opus, había pues el director espiritual, que fíjate, tenemos un director espiritual a falta de psicólogo, ahora son psicólogos, y entonces, claro, a mí me cogió pues eso. Y me viene pues eso, pues que la iglesia esta jerárquica tiene mucho morro. De hecho, si leemos, yo esto lo he estudiado en el libro de primero de bachillerato, de BUP, y es lo siguiente, la iglesia es jerárquica y hay Claro, una gente que está mucho más salvada que otras, para los que no lo saben. sí, sí. Por supuestísimo, el Papa, arzobispos, obispos, sacerdotes, y luego dentro de esos, bueno, están las órdenes y luego ya los laicos, los seglares, ¿no? Entonces, claro, hay unas distancias que es maravilloso el, el, la discriminación que ya hace Dios en su misma afección por los seres humanos. Por cierto, te leo una que yo, claro, ¿cómo no vas a ser luego un torpín? Estaba yo ahí leyendo en San Isidoro cuando tenía 17 años con una caridad de estas, una piedad. Dice, no olvides, en la 875, no olvides, niño bobo, que el amor, con mayúsculas, te ha hecho omnipotente. O sea, cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Pues que luego, como la racionalidad humana no la explicamos en los institutos, pues la gente se cree en esto. O sea, que puedes ser omnipotente. Y lo que ocurre es pues que te lo crees y como ves que luego no funciona, es decir, que eres totalmente débil y que eres una persona más de los millones que hay, pues claro, esto es una ideología que es para denunciar al que ha escrito esto. Es como si coges y te crees, es como si coges y te crees, no sé, a Kempis y todo esto, ¿no? Es que ni una cosa ni otra. Cuando dice Kempis, bueno, pues nuestra vida es como una mortaja y hay que morir, hombre, tampoco. Y por eso es en sentido crítico de todos estos, cuando lees a Nietzsche, cuando hay que tener una distancia tremenda, ¿no? Total. Porque si Pero no te aquí, lo aquí, crees. hay aquí hay una, Miguel Ángel, que me gusta mucho, que dice Número, 362, voy para 362. allá. Lo Sí, bueno es que son ordenados.
Porque dices, no Claro, es la página, vas al sí, 362 sí. con esto. Es como el Dice, lenguaje físico, vale para América y para todo. claro, dice, no necesito milagros, me sobran con los que hay en la escritura. En cambio, me hace falta tu cumplimiento del deber, tu correspondencia a la gracia. Aquí está, total. Eh, Claro, como diciendo, oye, milagros no me pidas. Ahora, cumple. Cumple. Eh, esta me parece que es brillante, por parte del autor es brillante, o sea, no. No, desde luego que manejaba muy bien el escenario y la palabra. Yo lo he visto alguna vez en estos vídeos, hay que cómo habla con esa sotanita, cómo le selecciona. Claro, de aquella la gente, pues como no había estos programas de la tele, pues oye. Ah, por cierto, mira, más actuales, tengo aquí toda la bibliografía de Rollo Marín, que le conocí yo en Atocha, Bueno, en un convento de Atocha. pero Rollo Marín. Rollo Marín es una institución de la Hombre, escolástica. a mí me encanta, porque es que además sus libros es que son ambrosía para mí. Entonces, claro, yo los domingos me pongo con Ceorá, que es el día de lectura, ¿no? Y tengo aquí un librín que me encanta. Tú decías bueno, se podría decir El mundo de hoy, ¿no? Del El padre mundo de hoy. Dominico Rollo Marín. ¿Qué nos dice este padre? Pues que cuando se baile con la pareja, se haga respetando la distancia máxima y que estén los padres familiares, etcétera. No a las músicas modernas, no a los bailes, no a las festividades pues de los locales peligrosos. Es decir, que te está diciendo que el amor a la vida, la sexualidad y todo eso, cuidadín. Bueno, hay una cosa interesante que critica mucho la sed de dinero de los empresarios, cosa que algunos se olvidan cuando Bueno, son tan cristianos. hay conciencia social, pero mira, vete al punto 3 de camino, ya verás, te va a gustar El esta. 3, El 3, sí, sí, qué sí. genio fue este hombre, porque aquí no valen las páginas, te vale cualquier edición y como lo pone por aforismos, Claro. gravedad. Dice, gravedad, deja esos meneos y carantoñas de mujerzuela o de chiquillo, que tu porte exterior sea reflejo de la paz y el orden de tu espíritu. O Total. sea, nada de ser como una mujerzuela o, o como un chiquillo. Aquí Y hay que no, estar en orden sí, y firme. ¿Eh? sí, pero claro, luego dice Jesús, todo lo contrario, hay que ser como niños porque si no, no entraréis en el reino de los cielos. Es un lío, ¿eh? Yo, yo me Pero para, hago pero la para eso pizza un está, lío. pero para eso están los teólogos, porque los teólogos, como decía Puente Ojea, Ese es el eh, que antes te quería decir, por cierto. exacto, ya me Uno de imagino que los era él. grandes, uno de los grandes desconocidos con una facultad de escribir libros y buenísimo. Sí, la única deficiencia que tenía Puente Ojea, a mi juicio, es que no tenía sentido del humor. Era un tío Sí, muy se lo agrio. tomaba muy, muy serio. A veces no, se reía poco. Sí, es Sí, verdad. estaba amargado, estaba amargado. El Y Vaticano le debió sentar mal. Ahora está nuestra exministra de Educación allí ocupando la sede, que estos socialistas la verdad es que transigen con todo, ¿eh? Lo mismo les da, vamos, no, esto es lo más increíble. claro, Son socialistas, pero luego, bueno, pues que como admiten el laicismo, la plurinacionalidad, la multietnicidad, todo. Dios es por todos los sitios. Da gusto así, no tienes problema. no, claro, sí, oye, todo el mundo feliz. Pero yo creo que, en definitiva, queda claro que el tema de la cuestión del venir a este mundo, del tener hijos, etcétera, etcétera, tiene un sustento en muchos pensadores cristianos. Si tiene tanto sustento, perdóname, Manuel, Sí, vamos a ver, si tiene tanto sustento, para que alguien, si no me ha entendido, se entere, si lo tiene, es porque yo he nacido en León. Y en León yo he recibido la herencia cultural de la letra de los que he recibido. Es decir, yo no me invento nada. O sea, hemos venido a un mundo en el cual había el cristianismo y esto lo he aprendido yo en las clases de literatura, de religión. O sea, yo no me invento nada. Es decir, que yo creo que lo que hacemos es responder a lo que te han dado. Luego, menos mal que lo contrabalanceas con, bueno, pues con otros autores, ¿no? Pero esto es lo que se nos ha dicho. Cuando dice, pues, Jorge Manrique, recuerde el alma dormida, vive el seso despierte, todo eso tan bonito, que es una joya,
pues está diciendo que, oye, que esta vida, que hay otra cosa más importante, que es otra vida, ¿no? Así que ánimo. Exacto. Por lo tanto, yo creo que el objetivo del programa está cumplido de manera bastante notable. Espero que dé pues que pensar a la gente, ¿no? Que busquen libros, que los hay, donde podrán ver, en fin, aquí nadie invita a la vasectomía, que haga cada uno haga lo que quiera, ¿no? Evidentemente, porque a veces parece como que aquí uno haga de activista, ¿no? Aquí uno expone y no tiene por qué estar de acuerdo en todo, simplemente expone algo que es imposible no planteárselo si tiene dos neuronas. O sea, esta cuestión del existir, me parece a mí que el que no se lo plantea es porque, no sé, está demasiado en Instagram, ¿no? A lo mejor, o alguna cosa de esas, ¿no? Y un poco eso es lo que hablamos la primera vez, pero que el cristianismo tiene una base, bueno, pues de crítica o de visión un poco recelosa de la vida y del venir a este mundo, yo creo que es innegable. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dichosos son los pechos que no amamantaron, ni los vientres que no parieron, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto, eunucos por el reino de los cielos, porque todo esto, ¿no? O sea, no nos lo inventamos, viene ahí. Incluso, bueno, el celibato de los frailes es la ratificación de que esto no puede ser bueno. Y por cierto, si fuera muy bueno, yo no sé por qué pararse en barras. En vez de 2 hijos, pues yo estaría, vamos, traería 20, 25, Claro. muchos más. Es tan maravilloso. Lo que pasa que choca con las leyes de Darwin y de todos estos, ¿no? Exacto. Lo que pasa que lo dice Escrivá de Balaguer, ¿no? O sea, engendrar es una exigencia de la especie y no es para el Estado Mayor de Cristo. El Estado Mayor no tiene hijos porque es más inteligente, ¿eh? Entonces, Sí, hay amigos míos que dicen, joder, si es que yo estoy de acuerdo, pero si se lo dices y la gente los trae, no nos mantiene las pensiones, ¿no? O sea, tú fíjate, pues buah, está claro, están diciendo, están diciendo, oye, que no se entere. Es como cuando decía lo de Darwin, una burguesa, ¿no? Dice, será verdad lo de Darwin, pero que no se entere la servidumbre, ¿no? Porque si no se rebelan, ¿no? Cuando había claro. dicho que éramos como los monos, la gente tiene que estar, pues eso, viendo los programas de la tele, series, porque si se entera de dónde está, bueno, yo creo que sí. Uno de los personajes, yo estoy fascinado cada vez más, ¿no? En este el maldito, el último de Bienvenidos a esta vida de mierda, yo ya había leído a Schopenhauer. Cada vez descubro que es un genio brillante, además de cómo se explica, de cómo te hace ver, dices, hostia, me hace pensar, ¿no? Me hace que todas estas ideas que me dieron a mí de niño, que cómo cambia uno cuando ves a través de la lectura, porque claro, en la tele no es lo mismo, la lectura reflexionada, no es lo mismo que cuando estás, pues eso, con las imágenes que no sabes ni lo que, no te deja tiempo ni pensar. Y por cierto, Schopenhauer tenía un gran interés, al menos, ¿no? Por Buda y el budismo. De hecho, lo llamaban el Buda de Frankfurt, ¿no? Me parece, o algo Sí, sí, así. sí, muy bien, Manuel, sí. Y en tu libro, del maldito regalo de nacer, hablando de Max Scheler, ¿no? Del libro famoso, ¿no? El puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Dice, ya Buda lo sabía cuando decía que es magnífico contemplar todas las cosas, pero terrible ser una. Esa frase, esa frase es para, yo diría a los alumnos, ¿no? Digo, vamos a ver, lo que pasa es que les pones ahí a hacer mindfulness, se te mueren porque no aguantan, tienen una hiperactividad tremenda, ¿no? Claro, están todo el día mirando tal, no tienen capacidad de concentrarse incluso pues, en pasear por ahí por el río que a veces les saco a la calle, ¿no? Esa frase, 25 minutos al alumnado decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Deja de pensar lo que te han dicho. ¿Qué significa que es maravilloso todo, pero terrible ser tú? Es increíble la potencia que tiene la frase esa de Buda, que yo estoy trabajando también sobre esta frase tan increíble, ¿no? Pues sí. Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta de este programa y acercarnos al
al antinatalismo o a esta visión de la vida, ¿no? Mm, Que propones en tus libros desde una, no desde una perspectiva de género, que es lo que está de moda ahora, pero sí desde una perspectiva cristiana para demostrar a todos los capillitas y toda esta gente de las cofradías de correctores o de censores, ¿no? Que cuando se habla de una cosa, pues hay que estudiar pues de dónde vienen, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco lo hemos dejado claro que esto no aparece porque sí y que bueno, que estudien más esa religión y que a lo mejor se llevan una sorpresa. A lo mejor se lleva una mm. sorpresa. Quiero decir una cosa. Primero, felicitarte porque acabas de empezar con el canal y ya tienes ahí bastante gente siguiéndote con Coto, con Bellarroya, con el otro compañero y con el Cruz, me parece que se llama, de Siria, que es un tema muy actual. Paz, Carlos Paz. Sí, Carlos Paz. Y sobre todo, pues eso, pues que es una delicia tener todos los mecanismos que vayan en contra de lo oficial, o sea que enhorabuena. Y luego también, a propósito de esto ya que me has dicho el maldito regalo nacer, hay un autor conductista en México y en su página Objetividad y Psicología, pues yo me extraño muchísimo porque él es conductista, pero es un chaval muy lector. Oye, pues que se ha leído el libro del maldito regalo nacer, me ha hecho una propaganda increíble y es de las personas que dices, joder, esta persona ha leído el libro, porque gente cercana ni siquiera lo quiere tocar, ¿eh? Porque creen que es algo como maldito, ¿no? Incluso gente que yo consideraba, bueno, pues amigos, porque sin leerlo dicen verdaderas barbaridades. Entonces, tú que sabes cómo está el libro formulado, no tiene nada que ver con matar la especie, ni mucho menos, sino que es una reflexión, creo, de las No, más elaboradas que he podido hacer, desde luego. muy cultivada, y entonces dices, joder, qué suerte que haya gente, otro también en Barcelona, que también lo cité la otra vez, un escritor y un traductor de, vamos, de gente muy, muy importante. Y dices, esta gente es la que nos anima a seguir, ¿no? Haya uno o 50.000, porque dices, joder, cuando lo dice gente como tú, o gente que tú consideras muy valiosa, me importa el ninguneo que me hacen muchos de mis compañeros que no quieren saber nada. Pero bueno, yo escribo yo creo que para otras cosas, no más que... Estoy muy a gusto escribiendo y creo que cada uno tiene que tener una pasión, una afición que te saque un poco de eh, de la pasividad. Creo que se necesita actuar. Y una de las cosas que puedes actuar en esta vida es hacer un canal de YouTube como el tuyo y que tenga pues otra óptica. Y por eso es el canal más audaz y para el público más inteligente. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras. Gracias a ti. Hago lo que puedo y muy agradecido a toda la gente pues, que se ha suscrito y que nos sigue. Y ahí estaremos dando la batalla y dando voz a la gente que tiene voz propia y que no repite como cacatúas las consignas sistémicas. Y por supuesto, ya te lo dije la primera vez que te propuse una entrevista en El Mundo por Montera, no podíamos empezar este canal sin tenerte a ti. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y por siempre estar disponible. Esta vez va a dar que hablar y Dios mediante, no será la última. En la caldera de los réprobos seguiremos dando la batalla. Muchísimas Dios, gracias por haber estado con nosotros. muy bien. Muchas gracias a ti y a todos los que lo vean con cariño y amor. Muy bien. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber conectado con el Punto por Montera. Espero que les haya gustado el programa, estoy seguro que sí, y sabrán valorar el trabajo del profesor Castro Merino por el valor que tiene realmente. Y hasta muy pronto en el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta luego.